Muy buenos días, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida esta mañana. Queremos invitarte a que puedas compartir con nosotros este tiempo de adoración. Y quiero compartirte un versículo que está en Juan 4, 23 y 24, que dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Así que te invito ahí donde estás, si acabas de despertarte, que te levantes. Levántate de la cama. Búscate un lugar donde puedas centrar tu mirada y tus ojos en adorar a nuestro Rey, a nuestro Señor. Dice este versículo que el Señor busca verdaderos adoradores. No solamente en espíritu y en verdad, busca verdaderos adoradores. Y ahí donde estás, te invito a que puedas fijar tu mirada en Jesús y disponer tu corazón y tu espíritu para adorarlo verdaderamente, como Él espera que vos y yo lo adoremos. Papá, te damos las gracias por un nuevo día. Te damos las gracias, Señor, porque hemos podido despertarnos un día más y disfrutar de este día que vos preparaste para nosotros. Señor, queremos disponer nuestro corazón, queremos alinear nuestro espíritu al tuyo. En el nombre de Jesús sujetamos nuestro cuerpo a nuestra alma y nuestra alma a nuestro espíritu. Y alineamos a tu espíritu, porque queremos adorarte de espíritu a espíritu, papá.
seré igual cuando te miro a ti. Todo lo cambias, tú me cautivas. Nunca seré igual cuando te miro a ti. Todo lo cambias, tú me cautivas. Nunca seré ojos fijo en ti, hermoso, hermoso. Hola, hoy quiero hablarte acerca del testimonio. El testimonio es un recurso que se capitaliza lentamente. El buen testimonio no es algo que aparezca en una línea de un currículum, pero es algo que se debe generar paso a paso, día a día. Se siembra de a poco y se cosecha muy lentamente. Y de hecho es algo muy fácil de perderlo, por ejemplo, a través de una mala decisión. El salmista dice en el Salmo 119:36: Señor, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. En otra versión dice, y no a la avaricia. Y en otra versión más actual dice, haz que mi corazón prefiera tus mandatos a las ganancias malavidas. En síntesis, se puede ver una dualidad entre el testimonio y la avaricia, lo deshonesto, lo desleal. Por el lado del testimonio, para tener buen testimonio necesitamos no deberle nada a nadie, no tener nada de lo cual otra persona pudiera llegar a acusarnos, no tener nada de qué ocultar. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, y todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu sea hallado irreprensible. Irreprensible significa sin cosa de la cual acusar, que no se te pueda reprender por nada. Esto desde una perspectiva práctica es preguntarse, ¿hay algo en lo que una persona podría llegar a denunciarme? Social, públicamente, legalmente. ¿Le debo dinero a alguna persona? ¿Algún cliente? ¿Algún obrero que vino a hacer una refacción a mi casa? ¿Algún empleado?
O ¿alguna empresa puede llegar a denunciarme? No estaré colgado de la luz, ¿verdad? O del cable. No tendré problemas de copyright, de plagio, derechos de autor ni nada de eso, ¿verdad? Es que cuando llevas una vida recta, no hay acusaciones sensatas sobre tu vida. Mirá lo que le pasa a Jesús cuando lo quieren acusar en Juan capítulo 18. Lo llevan primero frente al sumo sacerdote y a la vez que le hacen preguntas, él se las responde. Y entonces uno de los asistentes le pega una bofetada a Jesús y le dice: ¿cómo le vas a hablar así al sumo sacerdote? Y Jesús le responde en el versículo 23: si he hablado mal, testifica en qué he hablado mal. Y si he hablado bien, entonces ¿por qué me golpeas? Lo llevan frente a Pilato y lo mismo, dice Pilato: ¿de qué acusan a este? Y luego de unas pocas palabras que cruza con Jesús, sale afuera y les dice: yo no hallo en él ningún delito. Por el otro lado, por el lado de la avaricia y lo deshonesto, ya hemos hablado un montón de veces acerca del afán, de la ansiedad. Hemos hablado con Efi acerca de que no se puede servir a dos señores, porque amará a uno y dejará al otro, en tanto no se puede amar a Dios y a las riquezas. Pero también la Biblia enseña a no hacer nada indebido a fin de obtener un mayor rédito. La Biblia habla muchas veces del impío, del injusto, del avaro, y todo lo que tiene para decir de ellos obviamente no es nada bueno. La Biblia reprende a aquel que se aprovecha de la viuda, del huérfano y del jornalero. Escuchaste bien, del jornalero. Atención, empleador, mirá lo que dice Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que el jornalero es digno de su salario y que corresponde cobrarlo en tiempo, en forma y en la cantidad que le corresponde. En síntesis, si queremos ser luz, como muchas veces decimos, tenemos que empezar a hacerlo principalmente en nuestro trabajo, donde nos dedicamos 8 horas o incluso más por día a nuestra vida. Ahí debemos dar de buen testimonio. Que Dios te bendiga y que incline tu corazón hacia el buen testimonio y jamás a las ganancias mal habidas. Buen día, otra vez, otro domingo en donde nos tenemos que comunicar de esta manera, que ya nos es común y damos gracias a Dios por la posibilidad de poder hacerlo. Hemos transitado ya 4 meses en donde esta manera nos ha llevado a tener una comunicación de ida y vuelta entre ustedes y nosotros. También, para gran sorpresa de los pastores de esta congregación, nosotros predicamos esto siempre creyendo que los que nos están escuchando son aquellas personas que habitualmente teníamos los días domingos, pero bueno, estamos viendo, gracias a Dios, el resultado de que mucha gente que nunca ha venido a la iglesia o que por alguna circunstancia dejó de venir a la iglesia, hoy está recibiendo estos mensajes. Y esto nos alegra muchísimo, esto nos pone también en un lugar de excelencia en la búsqueda de darles a ustedes lo mejor cada domingo. He titulado este mensaje 4 huidas y un reencuentro. Cuando hablo de un reencuentro, estoy hablando de varios encuentros en uno, volver a encontrarse con. Pero vamos a hablar primero de las huidas. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en una época como esta, en donde las cosas no se definen, las cosas no se terminan, las dudas están a la flor de las conversaciones, uno no sabe a veces qué lugares tomar. La gente se pierde en lo que tiene que hacer. ¿Conviene que comience a hacer este negocio? ¿Conviene que comience a pensar en un noviazgo o en un casamiento? ¿Conviene tal o cual cosa? Y el tema de la conveniencia es un tema instalado en este tiempo, en donde las grandes dudas de la incertidumbre hace que la gente tenga sus reparos. Las decisiones que tomamos en la vida determinan el curso de los acontecimientos. Más allá de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, yo decido qué es lo que voy a hacer y
si decido bien o mal, eso terminará dando un resultado. Y ese resultado me lo tendré que hacer cargo, porque son cosas que yo he decidido tomar en una situación de riesgo. Esas decisiones tienen un origen preestablecido en nuestro corazón. Hemos hablado en cultos anteriores acerca de esto, en mensajes anteriores, acerca de que también las decisiones que están en el corazón son las que terminan a veces definiendo las situaciones. Entonces, si mi corazón es un corazón emocional, voy a tener respuestas emocionales y no siempre serán buenas. Cuando tengo un corazón espiritual, voy a tener decisiones basadas en la palabra, basados en lo que Dios me da, en lo que Dios ya me ha dicho, y me afirmo en sus promesas para ir adelante. Cuando tengo un corazón racional, estoy esperando siempre que 2 y 2 sea 4, si no, las cosas no funcionarían de esa manera. Y así a veces nos debatemos en estas cuestiones. Ahora, muchos personajes bíblicos tomaron decisiones también desde ese punto de vista. Y esto yo lo quiero poner en 4 ejemplos. 4 huidas, yo le puse de esta manera, porque fue la manera en que estos personajes decidieron resolver las cuestiones, huir de la situación. Hoy nosotros también estamos viendo eso, que ante esta pandemia que ha generado problemas de tipo social, de tipo económico, de tipo comercial, de tipo financiero, la gente prefiere en un altísimo porcentaje huir de esto, como que esto no está pasando. Nos escapamos y nos ponemos en otro lugar hasta que alguien me diga qué es lo que va a pasar. Algunos dicen, bueno, hasta que no esté la vacuna no podemos hacer nada. Mi pregunta es, después de un año ajetreado, después de un año difícil, después de un año en donde los proyectos que teníamos al principio de año a lo mejor no pudieron hacerse y estamos en otra etapa de la vida y de nuestros deseos, ¿estarás pensando en si no te mereces unas vacaciones? ¿Por qué no? A lo mejor no serán las vacaciones de rutina que tenías, no irás a la misma playa, a la misma sierra, al mismo lugar, pero a lo mejor hay otras opciones en donde a lo mejor en un tiempo distinto, más corto, en un tiempo establecido de otra manera, comenzás a pensar en ese tiempo de descanso que te mereces. Sin embargo, la gente piensa huir de todo aquello que tenía programado. Hay un personaje en Génesis 25-27 que es Esaú, hermano de Jacob. Usted conoce ya esa historia, por eso no quiero abundar en esto. Génesis 25-27 lo relata bien. Es un muchacho que, siendo el mayor, le tocaba la primogenitura. Todo lo que el padre tenía, por ley judía, tenía que ser traspasado al hijo mayor. Ahora, el hijo podía renunciar a eso. ¿Qué es lo que hizo Esaú? Renunció a la primogenitura. Y las causas que lo llevaron a hacerla fue una cuestión muy simple. Era una bendición por hecho y por trascendencia para el futuro. Recibir la bendición de la primogenitura de parte de su papá era una bendición. Era el privilegiado de todos los hijos, era el primero de todos los hijos, y estaba bien que eso fuese así. Ahora, también eso determinaba un futuro, porque comenzaba con un basamento que sus hermanos no iban a tener. Ahora él, después de venir de casar, después de venir cansado, valoró algo que estaba gestándose en la casa, un plato de lentejas. Y cuando vio eso, ahí hubo una confusión en donde su hermano Jacob le dijo: hay lentejas para vos, pero si vos me das la primogenitura. Y no pensó ni siquiera emocionalmente, pensó desde el deseo. Capitalizó la necesidad del momento y lo que hizo fue poner en garantía para el futuro lo que era la primogenitura. No le importó en ese momento, ¿para qué me sirve si me voy a morir algún día? ¿Para qué esto? Si mañana me puedo morir casando. Estas cosas pueden ocurrir. ¿Para qué quiero eso? Sin embargo, ahora sí, lo que quiero es comer lentejas. Cambió algo pasajero por ese plato. Cambió algo que le iba a establecer una seguridad por algo que efímeramente terminaría. El resultado lo tenemos en el capítulo 27, versículo 41 de Génesis, donde el enojo, el resentimiento
y el deseo de homicidio quedó en su vida. Ahora, eso tampoco lo pensó cuando tenía el plato de lentejas, pero esta huida de una situación que ya estaba pensada fue algo que no lo había premeditado de esta manera. El resultado fue enojo, resentimiento y deseo de homicidio. Elías, en 1 Reyes 19:3, de Elías, ¿qué no podemos decir? Un gran profeta, un gran hombre de Dios, pero también fue alguien que huyó de la realidad. Se olvidó lo que Dios hizo con él. Cuando usted lee Primera de Reyes, va a encontrar allí cómo Dios utilizó la vida de Elías para bendecir al pueblo de Dios y los milagros que Dios hizo a través de Elías. Ahora, se olvidó. Una mujer, la esposa del rey, lo amenazó que iba a hacer lo mismo que él había hecho con los profetas de Baal. Se olvidó Elías que lo que hizo con los profetas de Baal fue algo que Dios había establecido para que hiciera. Sin embargo, una mujer lo amenazó de que lo iba a matar y Elías se olvidó de a quién servía, para qué tenía el ministerio, quién era el que avalaba su ministerio, quién lo había puesto y quién le había dado palabra para darle a los demás. Dejó atrás literalmente su llamado profético. Priorizó su miedo. Según lo que cuenta la Biblia, él corrió 60 kilómetros de donde estaba su amenaza para esconderse en una cueva. Huyó a Berseba, llamado Pozo del Juramento, esa es la traducción de Berseba, un centro de vida patriarcal, un lugar que no tenía nada que ver socialmente con la vida de Elías. Sin embargo, allí fue donde Dios lo volvió a encontrar. Fue allí donde Dios lo confrontó con su vida, a ver por qué estaba escapando. El resultado de esta huida la tenemos en 1 de Reyes 19, 4 al 9, y fue un deseo de muerte y de reclusión social. Le vuelvo a repetir, se metió en una cueva esperando morir. No quería saber nada con lo que había pasado. Jonás, todo el capítulo 1 y 2 de Jonás le va a hablar a usted acerca de una nueva huida. Hizo exactamente Jonás, exactamente lo contrario que Dios le había dicho. Desvalorizó la causa para la que Dios lo llamó. Le dijo que fuera a predicarle a Nínive para que ese pueblo se arrepintiera, porque si no iba a caer una gran maldición sobre ese pueblo. Y él dijo, a mí no me importan los ninivitas, me voy a otro lado. Y salió exactamente para el lugar contrario. Ahora, no solamente desobedeció lo que Dios le pidió que hiciera, sino que hizo puso en juego un montón de situaciones. Una ciudad que no podía arrepentirse porque no estaba llegando la palabra de arrepentimiento, pero además estaba comprometiendo la vida de otras personas. ¿Por qué? Porque se asoció con gente desconocida y les causó un problema. Se subió a un barco, el barco generó una tormenta, se generaron un montón de situaciones en donde esos muchachos no tenían nada que ver con Jonás. Sin embargo, estaban llevando a cabo una serie de situaciones destructivas para su vida, un riesgo de muerte, solamente porque Jonás estaba ahí arriba. ¿Qué es lo que dijo Jonás? Comenzó a jugar también con la idea de la muerte. Él mismo le dijo, tírenme al mar y van a ver que el mar se va a calmar. Dicho y hecho, eso ocurrió, lo tiraron al mar y pensando en ahogarse, pensando en que todo iba a terminar allí, pero no iba a ir a Nínive de ninguna manera, usted ya sabe la historia, vino el gran pez y lo tuvo allí 3 días en su estómago. El resultado de esto fue que tuvo que pasar por una situación incómoda, como estar en el vientre de un pez, para reflexionar y recién allí obedecer. La cuarta huida que le quiero presentar hoy es esto. Pedro, en Mateo 26. Un hombre que a través de la historia uno lo valora muchísimo por lo que fue Pedro. Pero Pedro, en el contexto de Mateo 26, no solo era
uno de los discípulos directos de Jesús, sino que era uno de los más cercanos a Jesús. Cada vez que Jesús quería tener una parte con sus discípulos, uno de los tres que llevaba era Pedro. Era alguien que vio las cosas del Señor, los milagros, que escuchó al Señor en conversaciones íntimas y que otros no pudieron hacer. Ese Pedro privilegiado en el ministerio de Jesús, el hombre que conocía el perfume de Jesús, que sabía el color de los ojos de Jesús, que más de una vez lo había tocado al Señor y sabía de la tersura de su piel, el que estaba ahí, el íntimo de Jesús. Hizo promesas emocionales y expresó triunfalismo virtual. En esa última cena, Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar. Y el primero que salió a hablar fue Pedro. Si hay alguien que no te va a entregar, ese no voy a ser yo. Al contrario, yo voy a dar mi vida por vos. Eso fue lo que Pedro dijo. Triunfalismo, se fue de boca, habló de más, habló desde las emociones. La realidad que vemos en la Biblia es que demostró su debilidad y su incoherencia. Hizo exactamente lo contrario de lo que había dicho. Estuvo oculto, lo dejó al Señor solo, lo maldijo, generó un montón de circunstancias. La presión circunstancial que se generó alrededor de la crucifixión, de la pasión y la crucifixión de Cristo, expuso las miserias que Pedro tenía, que no era lo mismo que había dicho la noche anterior. No era el valiente de la noche de amigos, no era aquel que estaba hablando de solamente sus emociones y desde su verborragia. El resultado de esta huida, negación, negó a Jesús. La Biblia dice que lo negó 3 veces. Una de ellas lo maldijo y huyó de Jesús para no caer preso como probablemente le hubiese ocurrido. 4 huidas interesantes de hombres que han sido brillantes con respecto a lo que Dios había puesto en su vida. Y yo quiero en esta noche decirte esto. La presión, la tensión que se está viviendo en este tiempo está sacando de nosotros lo mejor y lo peor. Por eso cuando algunos dijeron al principio de la pandemia que este era un problema del diablo, una enfermedad que había traído el diablo a este lugar, en mi caso personal y probablemente coincidiendo con un montón de personas, me di cuenta que, y no porque sea un iluminado ni mucho menos, sino por lo que estaba produciendo en la gente, es algo que Dios ha permitido. No es algo que Dios ha mandado, algo que Dios ha permitido para que nosotros nos encontremos con realidades. Estos 4 personajes que acabo de hablar en la Biblia fueron brillantes. Dios los utilizó, los llamó, trabajaron, sirvieron al Señor, estuvieron cercanos al deseo de Dios. Pero cuando llegó el momento de la presión, el momento de la crisis, todos tuvieron una causa para huir. Este es un tiempo en donde estamos viendo cómo los cristianos evangélicos están reaccionando de distinta manera. Algunos quieren el culto ya, no importa si nos enfermamos, si nos morimos. Algunos dicen, ¿y cuál sería el problema de morir por Cristo en este tiempo? Bueno, nada más desacertado de la realidad. No estamos siendo perseguidos por una guerra. Nos están diciendo que no nos juntemos en ciertos lugares tantas personas para no contagiarnos. Recuerde que en la Biblia los leprosos los apartaban justamente para que no contaminen a los demás. Ahora, nada de esto nos está pasando, no es una lepra, no es una situación de ese tipo. Estamos solamente en una circunstancia en donde nos tenemos que cuidar. Tampoco tiene ningún sentido, sabiendo que no nos tenemos que contagiar, estar juntos para morir y decir que morimos por Cristo. Cristo lo quiere vivo a usted para que siga predicando el Evangelio y no para que muera tontamente. Quiero decirle también que estas circunstancias han mostrado virtudes de los cristianos. Han hecho cosas, hemos hecho cosas que realmente nos sacó lo mejor de nosotros. Y todavía seguimos pensando en cómo mejorar lo que hacemos.
Incluso esta exposición, ¿sabe cómo desearía yo tener a toda mi congregación delante, hacer los chistes que hacía, hacer los silencios, las reflexiones que hacía en una predicación de un culto? Tener la devolución de la gente, eso es impagable, porque uno se siente en confianza dando lo que tiene que dar. Sin embargo, estoy mirando una cámara impersonal, algo que no me devuelve nada y que no sé si me equivoco, si se puede editar o no. Ahora me estoy acostumbrando a esto, a meter en menos tiempo más contenido para que a usted le queden cuestiones distintas que pueda usted elaborar. Todo esto está sacando virtudes y también miserias. Ahora, esto es porque también estamos pretendiendo negar, huir de una situación. Permítame hablarle de los encuentros, porque le dije que iba a hablarle de 4 huidas, pero ahora le voy a hablar de encuentros, varios, muchos, y podríamos agregar muchos más de los que les voy a decir. La hija de Jairo tuvo un encuentro con Jesús y la muerte no pudo con esa nena. Hubo un encuentro, y donde el encuentro fue con Jesús, hubo un milagro. La mujer que tocó el manto de Jesús ni siquiera estuvo frente a Jesús. Dice que fue por detrás y tocó el manto. Jesús no la vio de una manera tal que preguntó: ¿quién me ha tocado? Porque virtud salió de mí. Y la mujer, avergonzada, dijo: aquí fui yo, Señor. Fue sana. La alimentación de los 5.000, no había para comer. Los discípulos fueron racionales y dijeron: Señor, que mandarlos a su casa, despedirlos porque están oyeciendo y no tienen para comer. Sin embargo, el Señor, de unos pocos peces y de unos pocos panes, hizo que todos comieran, que todos estuvieran en reposo, y encima recolectaron 12 cestas que habían sobrado. La mujer sirofenisa terminó diciendo: Señor, aunque sea las migajas que caen de tu mesa, los perrillos pueden comer. Encontró que era su situación. Ella no era del pueblo de Dios, era sirofenisa, y como que la bendición de Dios para ella estaba negada. Sin embargo, el encuentro con Jesús la hizo ver que ella también podía, aunque sea lo mínimo de Dios, era alimento para su propia vida. El sordomudo sanado en Decápolis, el ciego sanado en Betsaida, Bartimeo que recibe la vista, eran desahuciados sociales, era gente que no tenía la posibilidad de conectarse con los sentidos. El sordomudo no podía escuchar música, no podía escuchar lo que usted escucha todos los días, la voz de su hijo, la voz de su nieto, no podía escuchar los pájaros. Bartimeo no sabía lo que era una estrella, porque nunca la había visto. No sabía que la luna existía y que por más se la describieran, no tenía el sentido para poder verla. Y así sucesivamente. El muchacho con un espíritu inmundo que tenía una vida antisocial. El padre dice, a veces comienza con convulsiones, que el espíritu ese lo tira contra el fuego para matarlo. La angustia del padre viendo que su hijo podía morir en una de esas convulsiones. Todos estos casos son encuentros con Jesús que Jesús soluciona. También tenemos otros encuentros que a lo mejor parecían minusválidos o de menor valor, pero que fueron encuentros con Jesús. La ofrenda de la viuda. Vino al templo a dar lo único que tenía. Si me permite, quiero decirlo de otra manera, el todo que tenía. Y Jesús, cuando vio que estaba poniendo lo único que tenía, dijo: de esta mujer se va a hablar siempre. ¿Sabe qué? 2000 años después estoy hablando de ella. Una mujer, una viuda, muy pobre, pero que lo dio todo al encontrarse con Jesús. La antítesis de esto: alguien que no era pobre, alguien que sí tenía dinero, alguien que tenía poder social como Nicodemo, vino y se encontró con Jesús de noche. Porque era la única manera de poder acercarse al Señor sin ser apuntado, sin ser enjuiciado. Pero él tenía la necesidad de encontrarse con Jesús. Y vino a Jesús de noche. Una mujer
que era despreciada en la sociedad por su profesión. Ella era prostituta, sin embargo, vino a los pies de Jesús, se enteró que Jesús estaba en la casa de Simón el curtidor y allí fue, se derramó delante de sus pies, rompió un frasco de alabastro que era el sueldo de casi un año, lo más puro, lo rompió y lo derramó sobre los pies de Jesús y le lavó los pies a Jesús con ese perfume. Y luego se lo secó con sus cabellos. Seguramente debe haber habido allí murmuraciones. ¿Qué relación tiene Jesús con esta mujer? ¿Quién es esta mujer? Jesús no sabe ni siquiera quién es esta mujer. ¿Cómo permite que una prostituta haga esto? Judas mismo dijo, ¿por qué semejante derroche? No hace falta semejante derroche si esto se lo podemos dar a los pobres. Juicio social. Sin embargo, Jesús lo tomó como una ofrenda a esto y dijo, esta mujer, ustedes no me dieron ni siquiera agua para lavarme los pies, pero ella derramó todo esto aquí. Y la sala dice que se llenó de ese perfume. Un encuentro con Jesús. María Magdalena. Jesús se le apareció y María había ido a hacer lo que se hace con todos los muertos, a llevar hierbas aromáticas, a llevarle flores a la tumba de Jesús. Sin embargo, se encontró con una imagen no esperada. La piedra removida, Jesús no estaba, el cuerpo no estaba, y ella reclamándole al jardinero, diciéndole que dónde habían puesto el cuerpo de Jesús. Sin embargo, ella tuvo un encuentro con Jesús y con Jesús resucitado. Fue la primera. Qué interesante, Pedro pescando junto con sus amigos, con los compañeros, con sus discípulos, desnudo, ya también olvidado lo que había pasado, amargado por haber negado a Jesús, culposo, desnudo allí en la barca pescando. Jesús desde la orilla le pregunta, muchachos, ¿tienen algo para comer? Y Pedro le dice, no hemos pescado nada en toda la noche. Ahora, cuando se produce la pesca milagrosa, hay alguien que le dice, Pedro, es el maestro. Pedro se había olvidado ya de la voz de Jesús. ¿Por qué? Porque no estaba con él. Habían pasado solo unos días y ya no recordaba la voz del maestro. Pero cuando se dio cuenta que esa figura que estaba allí recortada en la costa y asociada a la voz de Jesús, dice que se puso la túnica y no esperó que el bote llegara, fue al encuentro de Jesús. Y qué interesante, necesitó ser perdonado por la traición que le había generado. Los de Emaús, tristes, amargados, caminando por el camino, Jesús se les aparea, los encuentra Él y comienza a caminar con ellos. Y de pronto Jesús se va y ahí ellos se dan cuenta que el que estaba en ese lugar era Jesús. Y ellos dijeron, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? ¿Arde tu corazón porque Jesús te habla? De última, la ascensión. Aquellos que vieron subir a Jesús a los cielos y recibir la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y que también les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Padre mandará al Espíritu Santo, el Consolador, que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y así sigue pasando hasta hoy. 4 huidas, y fíjese cuántos encuentros. Podríamos encontrar un montón. Incluso te diría, ¿te acordás de tu primer encuentro con Jesús? El día que te trajeron a la iglesia, o el día que fueron a tu casa, o el día que en una sala de terapia intensiva hablaste con Dios sin saber si te escuchaba o si de esa manera se debía hacer. El día ese que viniste y pediste oración a algún amigo o a alguien porque estabas en una situación de crisis. El día que pidiste hablar con alguien y te llevamos a los pies de Cristo porque tu matrimonio se destruía o porque tu hijo había caído en las drogas o se había ido de tu casa. Tantas circunstancias distintas por las cuales cada uno de nosotros llegó a Jesús.
la pregunta es, ¿te olvidaste de ese día? Porque tanto Pedro como todos los anteriores que estuve nombrando conocían de Dios, tenían un llamado de parte de Dios, eran siervos de Dios, eran usados por Dios, pero en la crisis prefirieron huir. Sin embargo, todos estos últimos personajes, abatidos por alguna circunstancia, lo que hicieron fue ir a Jesús y encontrarse con Él. En esta mañana quiero decirte a vos, que estás del otro lado y estás escuchando esta palabra. ¿Estás pensando en huir en este tiempo o estás pensando en el próximo encuentro? ¿A dónde vas a ir si tenés que huir? Es interesante porque este no es un problema que tenemos en la Argentina, como en el 2001, que algunos iban a Europa o a Estados Unidos a ver si podían reencauzar sus vidas económicas y sociales. Tenemos un problema mundial en donde no tenés lugar para huir. Pero ¿querés huir de las responsabilidades? ¿Querés huir del llamado de Dios para tu vida? ¿No será que este es el tiempo en donde te tenés que encontrar con Jesús y a lo mejor es el tiempo donde comenzás a dirigir una célula, donde este video se lo mandás a amigos tuyos que a lo mejor están necesitando una palabra así? No sé. Eso Dios te lo estará diciendo en este momento a tu corazón. Quiero decirte que en estos tiempos de confusión, en estos tiempos de desasosiego que la sociedad está teniendo, los cristianos, algunos cristianos, también se están asustando como estos 4 que huyeron. Este es el tiempo de estar cada vez más firme, en donde la iglesia tiene un contenido de iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, en donde cada uno de nosotros hoy más que nunca, está siendo parte de ese cuerpo y funcionando de acuerdo a las habilidades y capacidades que Dios le ha dado. De la misma manera que la primera iglesia fue perseguida y cada uno de ellos iba por el camino predicando el evangelio y hablando de los milagros de Jesús y haciendo milagros, prodigios y maravillas, este es el tiempo donde la gente que tiene angustia, que tiene necesidades, que están desarropadas, que se han quedado sin trabajo, que comen salteado, hoy la iglesia, vos y yo, somos los que tenemos que estar llevándoles palabras de aliento, llevándoles el consuelo del Espíritu Santo, llevándole un plato de comida o un abrigo, pero por sobre todas las cosas, llevándole palabra de Dios, que es la que les va a alimentar su alma. Porque sin Cristo, con o sin pandemia, no tienen futuro. Es una buena excusa estar pasando por esta situación de crisis, porque es el momento donde muchas personas realmente están volviendo su rostro a Jesús. Quiero invitarte entonces a que en esta semana, en este día nomás, ya comiences a pensar que si estuviste huyendo de alguna circunstancia, es el día de volverte al Señor y encontrarte con Él. ¿Por qué? Porque todos los que se encontraron con Jesús en la Biblia, todos tuvieron buenos resultados y un futuro promisorio. Yo bendigo tu vida. En el nombre de Jesús rechazo todo miedo. En el nombre de Jesús echo fuera todo temor, toda angustia, toda tristeza, para que te aferres al Señor en este tiempo. Porque Él te va a dar la paz, te va a dar la visión, te va a dar la tranquilidad, te va a dar la prosperidad, para que sigas dándote cuenta que sus promesas son fieles y verdaderas. Que el Señor te bendiga y te llene de su gloria y te llene de sus capacidades. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén.
no me dejarás. Eres un buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú, y soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Eres un buen Padre, eres tú, y soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Este mundo está buscando respuestas sin cesar más. Yo sé que buscamos respuestas, pero solo las sabes tú. Mi petición antes de mi oración. Eres un buen Padre, eres tú, y soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Eres un buen Padre, así eres tú, y soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, porque es perfecta es tu voluntad, es perfecta es tu voluntad, es perfecta es tu voluntad en mí, porque es perfecta es tu voluntad, es perfecta es tu voluntad, es perfecta es tu voluntad en mí. Eres un buen Padre, así eres tú, y soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Eres un buen Padre, eres tú, y soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, quien soy yo. Eres un buen Padre, eres tú, y soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo. Eres un buen Padre, eres tú, y soy amada por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo. Gracias, papá. Gracias porque somos amados por vos, porque somos tus hijos y porque vos sos un buen Padre. Sos un buen Padre. Mereces nuestra adoración más profunda y más genuina. Lo mereces todo. Y es perfecta tu voluntad en nuestra vida. Es perfecta tu voluntad. Te bendecimos,
Señor, te honramos en esta mañana. Te honramos. Y te pedimos, papá, que podamos seguir meditando en el resto del día lo que trajiste hoy a nuestro corazón. Que tu palabra se selle en nuestro corazón. Tu palabra dice que es como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. Y queremos meditar en tu palabra, Señor, durante este día, que sea de bendición para nuestra vida. Gracias, papá. Gracias. Gracias.